Hola, en este vídeo vamos a hacer el modelado dinámico de un sistema barra carrito, donde pues la masa que gira ya vamos a considerar su inercia y también vamos a considerar fuerzas de rozamiento. En otros materiales se abordó un caso ideal donde esto de aquí era una masa puntual y esta barra se consideraba también sin masa y sin inercia, entonces solo había que considerar ecuaciones de aceleración lineal, fuerzas y no balances de pares y aceleraciones angulares, pero en este caso nosotros vamos a sustituir esa masa puntual por un objeto no puntual y que por tanto tiene un momento de inercia. Tendremos el centro de gravedad, pero sobre todo este objeto pues habrá, claro, fuerzas de reacción horizontal y vertical y un par de rozamiento al girar esto, y tendremos que considerar las ecuaciones de los sólidos en rotación para obtener la nueva versión de las ecuaciones de la dinámica. Lo haremos con Euler-Lagrange y con Newton para ver que el resultado es equivalente, aunque obviamente con uno solo de los métodos sería suficiente. La cinemática de este problema, pues bueno, seguimos teniendo x y tecta y por tanto la posición, velocidad y aceleración del centro de gravedad, siendo L esa distancia del eje al centro de gravedad, son exactamente las mismas que en el caso de masa puntual, y lo que ocurre es que ahora en los parámetros constantes de mis ecuaciones vamos a añadir también el momento de inercia del sólido rígido que está articulado aquí abajo, toda esta cosa, incluyendo la barra y la masa esta del péndulo y todo, y luego también unos factores de rozamiento Bx que me indicarán el rozamiento al deslizar el carrito sobre esta superficie en la dirección X, y B tecta que me modelará un poco la resistencia y el rozamiento girado cuando tecta cambie, ¿vale? Pero estos no aparecerán en la cinemática. Como hemos dicho, la cinemática es idéntica a este ejemplo más sencillo. La posición del centro de gravedad es x más L seno de tecta en horizontal y L coseno de tecta en vertical. Aquí lo tenemos. De modo que la velocidad del centro de gravedad, pues es claro, la derivada de la posición, o sea, derivadas parciales respecto a las variables de posición multiplicada por sus derivadas en el tiempo, o sea, las velocidades. Y la cinemática de la aceleración, pues es la derivada temporal de la velocidad y por tanto, pues es en esta expresión de la velocidad pueden aparecer las variables que definen la posición y también las velocidades. Entonces, pues si hago las derivadas parciales sobre las posiciones y las multiplico por las velocidades, y las derivadas parciales respecto a las velocidades y las multiplico por las aceleraciones, tengo la expresión de la aceleración del centro de gravedad idéntica al caso sencillo. Vamos a ver ahora la dinámica mediante Euler-Lagrange. La vamos a ver brevemente porque va a ser una mínima modificación de código a la discutida en este caso. En efecto, por el movimiento lineal del objeto este de aquí raro, yo tendré una energía que será 0,5 veces su masa por su velocidad al cuadrado, velocidad x al cuadrado más velocidad y al cuadrado, o sea, esta expresión de la bola. Por otra parte, la energía cinética del carrito, pues es claro, 0,5 por la masa m mayúscula y vx al cuadrado, que es la velocidad del carrito, ¿vale? La velocidad de la bola que sale aquí pues depende de v de x y v tecta, según esta fórmula. Entonces, pues esto coincide con la energía cinética que teníamos en este caso sencillo aquí. Y ahora simplemente tenemos que añadir un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y la velocidad angular de este objeto, pues claro, este objeto gira con tecta punto, v tecta, de velocidad angular, y por tanto, esta es la energía cinética asociada a la rotación de una masa no puntual. La energía potencial es exactamente lo mismo que en la masa puntual, pero ya está, con la posición del centro de gravedad, con lo cual simplemente añadiendo este término a la energía cinética y repitiendo sin cambios todo el código del caso puntual, que lo tenéis en otro vídeo, obtendremos las ecuaciones del movimiento. Este es el lagrangiano y ahora tendré que hacer estas ecuaciones de Lagrange, dos ecuaciones del movimiento porque tengo dos grados de libertad, y lo que ocurre es que vamos a poner esta función de Rayleigh, cuya derivada parcial aparecerá en este término Q mayúscula para modelar el rozamiento, de modo que efectivamente ese Q mayúscula será la fuerza externa y bueno, pues estos términos, las derivas parciales respecto a las velocidades, cambiados de signo, aparecerán estos términos no conservativos
en las ecuaciones de Euler-Lagrange. O sea, si esto fuera 0, sería el modelo en un caso conservativo, sin pérdidas ni fuerzas externas. Y con esto pues lo tenemos el caso no conservativo, con fuerza externa y rozamiento. De modo que a esto le llamamos P, la derivada del lagrangiano sobre cada una de las velocidades, P1 y P2, y entonces pues la derivada temporal de P, pues será claro, el Jacobian respecto a todas las letras que aparecen aquí, que son Vx, Vtecta y tecta, multiplicado por las derivadas temporales de cada uno de los elementos, o sea, de tecta multiplico por Vtecta, de Vx multiplico por Ax, Vtecta multiplico por Atecta. La línea 24 modela esto de aquí y la línea 25, pues el jacobiano respecto a x y tecta. Aquí derivo respecto a x y tecta y aquí en la 22 respecto a vx y vtecta, claro, hay que estar todo en el orden adecuado. Pues igualando todo esto a q mayúscula, tengo las ecuaciones del movimiento. Estas son. Si las comparamos con el caso sin inercia, aquí vemos la influencia del rozamiento en el balance de energía del grado de libertad x, que aquí no estaba. Aquí aparece esto en vez de un 0, como la influencia del rozamiento en el grado de libertad tecta, y vemos que la aceleración a tecta, que antes simplemente se multiplicaba aquí por la masa de la bola puntual por L cuadrado, pues ahora a esa masa por L cuadrado se le suma el momento de inercia alrededor del centro de gravedad, y entonces pues esas son las nuevas ecuaciones del movimiento. De modo que si ahora despejo las aceleraciones, podéis comprobar que la matriz de masa en este nuevo caso, lo que multiplica las aceleraciones, pues su determinante nunca es 0, se puede despejar y efectivamente MATLAB con el comando solve me despeja las aceleraciones, me da pues toda esta cosa así de rara por el método de Euler-Lagrange. Y que bueno, da raro, pero da igual, luego lo simularemos, que eso para eso está MATLAB, para manipular con solve y simplify, despejar, multiplicar, dividir, fórmulas trigonométricas, etcétera, que a nosotros pues nos costaría un montón de tiempo y son tediosas y no aportan nada conceptualmente. Vamos a pasar ahora a ver las ecuaciones de la dinámica con newtons, con balance de fuerzas y pares en este caso, mientras que en este caso más sencillo solo necesitábamos hacer balances de fuerzas, porque nada tenía momento de inercia. En este caso, introduzco esas fuerzas de reacción horizontal y vertical, de modo que ahora, pues un poco si dibujamos, ficticiamente desmontamos el sistema y tenemos pues dos sólidos, de modo que sobre el sólido que gira actuará el peso mg, actuará una fuerza de reacción Rx, una fuerza de reacción Ri y también algún par de torque, como en inglés, por culpa del rozamiento. El principio de acción-reacción me dirá que sobre el carrito actuará menos Ri, menos Rx y menos par de rozamiento. Lo que ocurre es que si el carrito solo tiene capacidad de moverse en horizontal, pues entonces no necesitamos ni considerar T-roz ni considerar Ri, porque este cuerpo no puede girar ni puede moverse verticalmente. Suponemos que están en unas raíles donde no solo apoya, sino también si se estira tampoco se mueve, ¿vale? Quiere decir, claro, en un caso real donde la masa colgada hiciera cosas muy raras y tal, pues podríamos tener rebotes, subir, bajar, golpes, pero en fin, aquí estamos modelando sobre un carril ideal donde ni se va a mover hacia arriba y hacia abajo, ni va a poder girar. Con lo cual, solo necesitamos hacer balance sobre la dirección X en este carrito. Y aquí tenemos pues masa por aceleración igual a fuerza resultante, que va a ser pues la fuerza que yo aplique, menos Rx, como hemos dicho aquí, y luego pues este término en dirección contraria a la velocidad, que modelará un rozamiento viscoso lineal. Si ahora vemos el movimiento del otro objeto, de lo que sería el péndulo, pues entonces tenemos que hacer balances de fuerzas y balances de pares. Balance de fuerzas, bueno, pues en la horizontal tendré Rx y en la vertical tendré el peso y Ry. Este es el balance horizontal, la aceleración del centro de gravedad de la bola, componente 1, claro que es pues todo esto que nos ha dado la cinemática. La fuerza horizontal solo es Rx
el componente vertical de la aceleración de la bola, la cinemática decía que era esto, multiplicado por la masa de la bola, pues debe dar RI y el peso, que es menos mg. Ahí tengo el balance de fuerzas. Eso coincide, rozamiento aparte, con las ecuaciones de Newton de lo que sería el caso de un péndulo puntual. Pero aquí además tenemos que considerar un balance de pares de giro. Por una parte, este par de rozamiento en sentido contrario por este menos a la velocidad angular. Y por otra parte, claro, pues como las fuerzas Rx y Ry no se hacen sobre el centro de gravedad, el peso no causa par, porque se puede demostrar que es equivalente a como si actuara solo sobre el centro de gravedad, el peso no hace girar las cosas, pero estas fuerzas de reacción descentradas pues sí que hacen girar. El par es fuerza por distancia perpendicular al centro de gravedad y entonces pues Rx está separado del centro de gravedad, L coseno de tecta, y además cuando Rx va hacia la derecha tiende a hacer girar en este sentido a la masa, y este sentido es el sentido negativo según nuestro sistema de referencia, donde hacia aquí decíamos que era positivo. Por lo tanto, el par que ejerce Rx es menos Rx por L coseno de tecta. Aquí lo tenemos indicado. En cuanto al par que ejerce Ry, pues Ry en la dirección perpendicular está separado L seno de tecta, y cuando Ry va hacia arriba lo hace girar en este sentido, que es el sentido positivo. Por lo tanto, el par que ejerce Ry será L seno de tecta Ry con signo positivo, y aquí lo tenemos. Y por lo tanto, este es el balance de pares. En el caso de masa puntual, nosotros en vez del balance de pares habíamos considerado esta ecuación indicando que la fuerza de reacción debería tener la dirección de esta barra, porque si no tuviera la dirección de esa barra, causaría un par de giro sobre el centro de gravedad. Claro que si es la masa puntual estaría aquí, y si no hay inercia, pues habría aceleración infinita, y entonces, bueno, pues eso no puede ser en ese caso de masa puntual, que es un caso límite. Claro, ninguna masa física es puntual. Entonces, pues en ese caso límite, nosotros decíamos que debíamos plantear esta ecuación, y que si ahora lo analizamos, menos Rx coseno de tecta más Ry seno de tecta es, pues multiplicando por L, es lo que pone aquí. O sea que en el caso sin rozamiento y donde este momento de inercia del sólido sea cero, pues esto, claro, desaparece, se convierte en un cero, y multiplicar 0 o no por L da igual. Recuperamos, por tanto, la ecuación simplificada, esta EC1, que añadíamos a los tres balances de fuerzas para poder resolver la dinámica de este caso puntual. Ahora, en vez de esta ecuación algebraica sobre las fuerzas, tenemos esta ecuación diferencial que involucra las aceleraciones, que es pues eso, momento de inercia por aceleración igual a par resultante. Con lo cual, estas son las cuatro ecuaciones de la dinámica, y que, como hemos dicho, haciendo estos Bx betecta igual a 0 y haciendo J igual a 0, recuperamos el caso más sencillo que se había visto en un vídeo anterior, y de esas cuatro ecuaciones pues ya podemos despejar estas cuatro incógnitas, las dos aceleraciones y los dos componentes horizontal y vertical de la fuerza de reacción, y entonces pues haciendo solve y simplify para que haga las manipulaciones que considere oportunas, pues bueno, me saco unas longanizas infumables, no pasa nada, donde tengo la aceleración de X y la aceleración de tecta por Newton, y que obviamente, como estaba previsto, Newton y Euler-Lagrange no tienen ninguna diferencia, dan exactamente iguales, y los dos métodos son equivalentes. Con lo cual, con esto concluimos. En este vídeo hemos modelado las ecuaciones de la dinámica despejando la aceleración de X y la aceleración de tecta, bien con las energías potencial y cinética, incorporando, claro, energía cinética de rotación, por Euler-Lagrange, bien con balances de fuerzas y pares con las ecuaciones de Newton. El resultado, pues obviamente, ha sido idéntico, los métodos son equivalentes, y con esas aceleraciones despejadas ya podría plantear
una forma normalizada donde las derivadas de las posiciones fueran las velocidades y las derivadas de las velocidades fueran esas aceleraciones que hemos despejado en función de esas variables de estado, posiciones y velocidades y de la fuerza externa. Formar ese modelo y simularlo será objetivo de otro vídeo. Con esto terminamos este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.